Elena siempre había sido una estudiante modelo. A sus 16 años, su vida en el Colegio Santa Teresa era tranquila, su rutina marcada por las clases, las horas de estudio y las risas con su mejor amiga, Ana, durante los recreos. Era una chica reservada, de esas que prefería pasar desapercibida y que se esforzaba por cumplir con las expectativas de sus padres y profesores. Sin embargo, la tranquilidad que parecía definir su vida se hizo añicos una mañana de invierno, cuando el destino decidió arrojarla al centro de una tormenta. Todo comenzó en el gimnasio del colegio, durante una de esas ceremonias escolares que reunían a alumnos, profesores y algunos padres en el gran salón. Elena, como muchos otros, se encontraba de pie entre las filas de estudiantes, intentando no distraerse demasiado, mientras el director, el señor Vargas, pronunciaba uno de sus monólogos interminables sobre la importancia de la disciplina y el honor. El frío penetraba a través de las viejas ventanas del gimnasio y Elena sintió un leve mareo, pero pensó que era por la falta de desayuno esa mañana. Sin embargo, el mareo pronto se convirtió en un dolor agudo que le hizo doblarse en dos. Las murmuraciones no tardaron en extenderse por el salón cuando la vieron caer al suelo, retorciéndose de dolor. Algunas compañeras la rodearon y la profesora de biología, la señora Montes, corrió hacia ella, pidiendo a gritos que alguien llamara a una ambulancia. El señor Vargas, con su habitual tono autoritario, intervino, ordenando que llevaran a Elena a la enfermería antes de que se creara un mayor escándalo. Nadie podía imaginar que lo que estaba por suceder cambiaría la vida de todos en ese colegio. Cuando Elena fue llevada a la enfermería, la enfermera, una mujer de rostro severo llamada Laura, examinó a la joven con rapidez. Al descubrir la causa de su dolor, la expresión de Laura pasó de la sorpresa al pánico. Elena estaba en trabajo de parto, algo que ella misma no había comprendido hasta ese momento. Su respiración se volvió errática y sus manos temblaban mientras trataba de asimilar lo que estaba sucediendo. El miedo y la confusión la invadieron y su mente se nubló. «¿Cómo es posible?», exclamó la enfermera, girando hacia el señor Vargas, quien acababa de entrar apresurado a la pequeña sala. «Necesitamos una ambulancia. Ella va a dar a luz». El director, sin embargo, mantuvo una calma que rozaba la frialdad. Observó a Elena por un momento, como si intentara calcular las implicaciones de aquella situación, y finalmente negó con la cabeza. «No podemos permitir que esto salga de aquí», dijo, su tono implacable. «Piensa en lo que dirán los padres, en lo que esto significará para la reputación del colegio. Llama a sus padres, pero nada de ambulancias. Lo manejaremos nosotros». La enfermera dudó, pero el señor Vargas era un hombre conocido por su dureza, y no muchos se atrevían a contradecirlo. Mientras tanto, los gemidos de Elena llenaban la pequeña enfermería, su rostro pálido reflejando un dolor que iba más allá de lo físico. Fue entonces cuando el señor Vargas tomó el teléfono y marcó el número de los padres de Elena, asegurándose de que llegaran lo antes posible, pero sin dar demasiados detalles. La llegada de los padres de Elena fue un torbellino de emociones encontradas. La madre, Alicia, entró a la sala de la enfermería con el rostro bañado en lágrimas, su expresión de horror evidente al ver a su hija en ese estado. Su padre, Roberto, apenas podía articular palabra, sus manos crispadas en puños mientras trataba de procesar la escena frente a él. El señor Vargas los llevó aparte, intentando mantener su tono autoritario mientras les explicaba que la situación debía manejarse con discreción absoluta. «Es por el bien de su hija y por el bien de todos», les dijo, su mirada fija en Roberto, que era un hombre con influencia en el consejo escolar. «No querrán que esto se convierta en un escándalo mediático. Podemos arreglarlo, pero hay que mantenerlo en secreto». El conflicto interno de Alicia era palpable. Quería proteger a su hija, pero sabía que algo en la actitud del director no era normal. Sin embargo, Roberto
abrumado por la vergüenza y el miedo a lo que diría la gente, aceptó las condiciones de Vargas. A partir de ese momento, la familia de Elena se sumió en una red de silencios y secretos que, como un veneno, comenzó a corroerlos desde dentro. Mientras tanto, Elena, todavía aturdida por el dolor y el miedo, apenas era consciente de lo que ocurría a su alrededor. Cuando finalmente dio a luz, el bebé fue envuelto en una manta y trasladado a un hospital cercano bajo un nombre falso, mientras que Elena fue llevada de regreso a su casa, con órdenes estrictas de guardar reposo y, sobre todo, de no hablar con nadie sobre lo sucedido. Los días que siguieron estuvieron marcados por la confusión y la desesperación. Elena intentó entender cómo había llegado a ese punto, pero sus recuerdos eran confusos, fragmentados. Recordaba una fiesta en el colegio, meses atrás, un evento organizado para los estudiantes de último año, en el que el señor Vargas había insistido en que ella asistiera. Recordaba haber bebido un vaso de ponche, y luego, nada. Su mente era un vacío, un abismo del que no podía sacar respuestas. La única persona a la que Elena se atrevió a contarle lo que sentía fue a Ana, su mejor amiga. En secreto, Ana fue a visitarla y escuchó atentamente su historia, horrorizada por la incertidumbre de su amiga. Ana era una chica de carácter fuerte, y al escuchar sobre los recuerdos fragmentados de Elena, sintió que algo no estaba bien. Decidió investigar por su cuenta, convencida de que había algo más oscuro detrás de todo aquello. Las semanas se convirtieron en meses, y mientras el colegio retomaba su rutina, Ana empezó a notar cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Algunos estudiantes hablaban en susurros sobre fiestas exclusivas organizadas por el señor Vargas y otros miembros de la administración, eventos a los que solo algunos alumnos eran invitados. Ana logró infiltrarse en uno de esos eventos, usando su teléfono para grabar lo que sucedía. Sin embargo, lo que encontró fue algo mucho más perturbador de lo que había imaginado. La vigilancia, las sonrisas tensas y el miedo reflejado en los rostros de algunos estudiantes. Una noche, Ana recibió un mensaje anónimo con un archivo adjunto. Era un fragmento de video de una de las cámaras de seguridad de la escuela, mostrando a Elena en la fiesta de meses atrás, visiblemente confundida y tambaleante. El video se cortaba en el momento en que el señor Vargas la llevaba a un cuarto al fondo del pasillo. Ana llevó el video a la madre de Elena, Alicia, quien al verlo se derrumbó, pero supo que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Juntas, Ana y Alicia confrontaron al señor Vargas en su oficina, mostrando la evidencia. Pero él no se inmutó. Se rió de ellas con frialdad, asegurándoles que nadie les creería. Y luego, con una amenaza que heló la sangre de ambas, les dejó claro que ir a la policía significaría destruir la vida de Elena y exponerla a un juicio público del que nunca podría recuperarse. Alicia, llena de rabia y desesperación, no se dejó intimidar. Decidió convocar a una reunión con el consejo escolar, pero el señor Vargas se adelantó, presentándose como la víctima de un complot en su contra, insinuando que la familia de Elena solo buscaba dinero y venganza. Logró manipular la narrativa, convenciendo a varios miembros del consejo de que él era el verdadero perjudicado. Sin embargo, en medio de la reunión, Ana, quien había continuado investigando por su cuenta, irrumpió en la sala con una nueva prueba: el archivo completo de la grabación de aquella noche, que había logrado recuperar a través de un contacto anónimo. El video mostraba con claridad cómo el señor Vargas había llevado a Elena, inconsciente, a un cuarto cerrado, y luego la imagen se volvía borrosa antes de que el video se cortara abruptamente. El silencio en la sala fue ensordecedor. La verdad finalmente había salido a la luz y ya no había forma de ocultarla. El señor Vargas fue arrestado y las investigaciones revelaron una red de abusos y manipulaciones que involucraba a otros miembros de la administración del colegio. La noticia sacudió a la comunidad
y los medios se hicieron eco de la historia, transformando el Colegio Santa Teresa en el centro de una controversia nacional. Elena, a pesar de las cicatrices que la experiencia le había dejado, encontró el apoyo de su familia, de Ana y de otras víctimas que, inspiradas por su valentía, decidieron alzar la voz. Juntas, emprendieron una lucha por cambiar las políticas de la escuela y garantizar la protección de los estudiantes. La vida de Elena nunca volvió a ser la misma, pero encontró fuerza en la solidaridad y en la justicia que finalmente había prevalecido. Y aunque la sombra del señor Vargas seguiría presente en sus pesadillas, ella supo que su historia no era solo una tragedia, sino el inicio de una transformación que cambiaría la vida de muchos. Los días que siguieron al arresto del señor Vargas fueron una mezcla de alivio y turbulencia para Elena y su familia. La noticia se extendió rápidamente por los medios nacionales, y la pequeña ciudad en la que vivían se convirtió en el epicentro de debates y controversias. Los canales de televisión y las redes sociales comenzaron a transmitir la historia del escándalo en el Colegio Santa Teresa, pintando a Elena como una víctima, pero también como un símbolo de la lucha por la verdad en un sistema que había fallado en protegerla. La atención mediática fue un arma de doble filo. Mientras que algunos apoyaban la valentía de Elena y de Ana al exponer lo que había ocurrido, otros no tardaron en cuestionar cada aspecto de la historia, desde la veracidad de las grabaciones hasta las intenciones de la familia. Las puertas de su hogar, antes un refugio, se convirtieron en un lugar de acoso constante, con periodistas que querían una exclusiva y curiosos que querían ver de cerca a la chica que dio a luz en el colegio. Para Elena, cada día se convirtió en un desafío emocional. Regresar a la escuela, que había sido escenario de su pesadilla, era una idea que le provocaba náuseas, pero quedarse en casa la hacía sentirse aún más atrapada. A pesar del apoyo que recibió de algunos compañeros y maestros, sentía la carga del estigma, la mirada de aquellos que, aunque no dijeran nada, la juzgaban en silencio. En medio de todo esto, Ana nunca dejó de ser su pilar. A pesar de que la propia Ana había recibido amenazas por parte de antiguos defensores de Vargas y sus aliados, ella seguía firme en su determinación de apoyar a Elena y de buscar justicia para todas las víctimas de los abusos del exdirector. Juntas comenzaron a asistir a sesiones de terapia, donde, poco a poco, Elena comenzó a entender que lo que había sucedido no definía quién era, que su vida tenía valor más allá del dolor que había sufrido. La madre de Elena, Alicia, también se involucró activamente en las causas legales contra Vargas y los otros administradores que habían sido cómplices. Fue un proceso largo y agotador, con audiencias donde abogados de la Iglesia y de la administración del colegio intentaban desacreditar las pruebas, mientras la defensa de Elena y su familia luchaba por mantener la verdad al frente de cada discusión. Pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando, durante una de las audiencias, un testigo clave, que había sido parte del círculo cercano del señor Vargas, decidió hablar. Se trataba de Jorge, el antiguo conserje del colegio, un hombre que había trabajado en la institución durante años y que conocía los secretos que se escondían tras las puertas cerradas. Hasta ese momento, había guardado silencio por miedo a perder su trabajo y enfrentar represalias, pero viendo la valentía de Elena y de las demás víctimas, decidió dar un paso al frente. Yo vi lo que hacía el señor Vargas, confesó Jorge, con la voz temblorosa ante la corte. Sabía de esas fiestas, de los estudiantes que salían del despacho del director, como si estuvieran en otro mundo. Nunca vi nada directamente, pero escuché cosas, y cuando intenté hablar, me amenazaron. Me dijeron que perdería todo si abría la boca. La declaración de Jorge fue un golpe devastador para la defensa de Vargas, que hasta ese momento había intentado retratarlo como un hombre intachable. El testimonio de un trabajador interno del colegio
desmoronó la fachada de integridad que Vargas había construido a lo largo de los años, y poco después, otros empleados del colegio comenzaron a salir del anonimato, corroborando partes de su historia y revelando más detalles sobre la manipulación y el encubrimiento que habían sufrido por parte de la administración. Con cada nueva revelación, el caso se volvía más grande, abarcando no solo al Colegio Santa Teresa, sino también a otros colegios de la región que habían participado en el encubrimiento de comportamientos similares. Las investigaciones se ampliaron y los fiscales descubrieron una red de poderosos que habían utilizado su posición para silenciar a los más vulnerables durante años. Pero a medida que la verdad salía a la luz, el peligro también aumentaba. Una noche, la familia de Elena recibió una llamada amenazante. Una voz distorsionada les advirtió que si seguían adelante, pagarían las consecuencias. Roberto, que había permanecido al margen desde el arresto de Vargas, se enfureció y decidió proteger a su familia con más firmeza, instalando cámaras de seguridad y buscando la ayuda de las autoridades para asegurar que las amenazas no se convirtieran en algo peor. Elena, sin embargo, sentía que el miedo que antes la había paralizado comenzaba a transformarse en otra cosa, en una determinación de no dejar que nadie más le arrebatara su voz. A través del apoyo de Ana, de su madre y de las personas que habían creído en ella, encontró el valor para enfrentarse a las cámaras de televisión y dar una entrevista donde habló abiertamente sobre lo que ha. «Estamos aquí porque no podemos seguir calladas», comenzó Elena con la voz firme a pesar de que sus manos temblaban. «Durante años hemos luchado para que la verdad sobre lo que sucedió en Santa Teresa saliera a la luz. Pero lo que descubrimos es que no se trataba solo de un hombre, sino de un sistema que permitió que esto ocurriera. Un sistema que protegió a los culpables y silenció a las víctimas». Ana tomó la palabra y presentó los documentos que detallaban las conexiones entre el consejo escolar, los antiguos administradores y las transferencias de dinero que habían servido para encubrir las denuncias de otros estudiantes. El impacto fue inmediato. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas y la noticia de la conferencia se extendió rápidamente a través de las redes sociales, desatando una ola de indignación y de apoyo por parte de miles de personas que exigían una investigación completa. Pero la reacción no fue solo de apoyo. En las semanas que siguieron, la Fundación Renacer sufrió ataques vandálicos, sus ventanas rotas y amenazas pintadas en sus paredes. Sin embargo, cada golpe solo reforzó la determinación de Elena y de quienes la apoyaban. No estaban dispuestos a retroceder. Finalmente, las nuevas investigaciones obligaron a reabrir casos que habían sido archivados, y varios antiguos miembros del consejo escolar fueron llamados a declarar. El país se dividió entre aquellos que defendían a la familia Espinoza y a las víctimas, y los que consideraban que todo era un intento de difamación contra la Iglesia y las instituciones tradicionales. El día en que el juez emitió las nuevas órdenes de detención contra varios de los antiguos aliados de Vargas, Elena sintió que, al fin, la justicia estaba empezando a prevalecer. Sabía que el camino por recorrer aún era largo, que las heridas emocionales tardarían en sanar, pero la idea de que su lucha había servido para cambiar la vida de muchas personas le daba la fuerza para seguir adelante. En una tarde soleada, mientras caminaba por el parque de la ciudad, Elena vio a un grupo de chicas jóvenes que reían y jugaban sin preocupaciones. Por un momento, sintió una punzada de nostalgia por la infancia que le había sido arrebatada, pero también sintió orgullo, sabiendo que, gracias a su historia, otras chicas como ellas tendrían la oportunidad de crecer en un lugar más seguro. Con el tiempo, Elena ingresó a la universidad para estudiar Derecho, decidida a convertirse en una abogada que defendiera a quienes no podían defenderse por sí mismos. Ana, por su parte, se dedicó a la psicología, trabajando con jóvenes que habían sufrido traumas
y ayudándolas a encontrar su camino hacia la recuperación. Y así, en medio de las sombras de un pasado que no podía olvidar, Elena descubrió que había encontrado algo mucho más poderoso que el miedo, la certeza de que su voz, y la de todas las que se habían unido a ella, podía cambiar el mundo. Las reuniones semanales con otras madres eran un espacio donde compartían historias, donde se apoyaban mutuamente y donde, poco a poco, construían una red de apoyo que iba más allá de las paredes de la fundación. Pero las sombras del pasado nunca estaban demasiado lejos. Una noche, mientras revisaba correos en la oficina de la fundación, Elena recibió un mensaje anónimo. El asunto solo decía: "No olvides lo que pasó". Al abrirlo, encontró una foto de ella, tomada desde la distancia, mientras caminaba de la escuela a su casa. La imagen era reciente y el mensaje que la acompañaba la hizo estremecerse. Algunas cosas no se pueden enterrar tan fácilmente. Elena sintió cómo el miedo volvía a apoderarse de ella, como un veneno que le recorría las venas. Cerró la computadora de golpe y se dirigió a su madre, que estaba en el salón organizando folletos para el próximo evento de la fundación. «Mamá, alguien nos está vigilando», dijo, mostrándole la foto con manos temblorosas. «No sé quién fue, pero no quiero que esto vuelva a empezar». Alicia sintió que la vieja angustia regresaba con fuerza, pero sabía que debía mantenerse firme. Se puso en contacto con Andrés Salazar, el periodista que había sido clave en el juicio de Vargas, quien se había convertido en un amigo cercano de la familia. Andrés los ayudó a contactar a la policía y presentó la denuncia correspondiente, asegurándose de que las autoridades estuvieran al tanto de la situación. Sin embargo, la incertidumbre sobre quién podría estar detrás de la amenaza mantuvo a Elena en un estado de alerta constante. Durante semanas, las llamadas y los mensajes continuaron, siempre con el mismo tono de advertencia, siempre recordándole a Elena que su historia aún tenía enemigos en las sombras. Los agentes de la policía hicieron lo posible por rastrear el origen de los mensajes, pero los remitentes utilizaban métodos sofisticados para ocultar su identidad. Andrés sugirió que alguien cercano a los antiguos aliados de Vargas podría estar detrás de las amenazas, alguien que aún sentía rencor por lo que había sucedido. Elena comenzó a preguntarse si la lucha que había iniciado valía realmente la pena. Cada día sentía que el miedo se infiltraba en sus momentos de tranquilidad, que la sensación de estar siendo observada le robaba el sueño y la paz que tanto le había costado recuperar. Sin embargo, la imagen de las chicas a las que había ayudado a través de la fundación, de las madres que habían encontrado un lugar seguro, en Renacer, le recordaba por qué no podía ceder ante el miedo. Fue en medio de este clima de tensión que Elena recibió una llamada de Ana. Aunque se habían distanciado físicamente, debido a la mudanza de Ana para estudiar en otra ciudad, su amistad seguía siendo un pilar fundamental para ambas. Ana le habló sobre un antiguo documento que había encontrado mientras investigaba para un proyecto universitario, un archivo que contenía una lista de estudiantes y reuniones secretas organizadas por un grupo vinculado a la administración del colegio. Los nombres de varios exmiembros del Consejo Escolar de Santa Teresa estaban ahí, junto con referencias a transferencias de dinero y documentos ocultos. «Esto demuestra que lo que pasó contigo no fue un caso aislado, Elena», le dijo Ana, su voz llena de determinación al otro lado de la línea. «Hay gente poderosa que aún quiere mantener esto en secreto, pero si logramos exponerlo, tal vez podamos ponerle un fin de una vez por todas». Ana viajó de vuelta a la ciudad de Elena con la información, y juntas empezaron a investigar los detalles del documento. Descubrieron que había una red de influencias que se extendía más allá del colegio, abarcando otras instituciones y figuras influyentes que habían mantenido una fachada de respetabilidad mientras cubrían sus actos. El miedo que sentían se mezclaba con la necesidad de que la verdad saliera a la luz,
de que ninguna otra joven tuviera que enfrentar el dolor que ellas conocían tan bien. Una noche, mientras analizaban los documentos en el pequeño despacho de la fundación, recibieron una llamada de Andrés, quien les advirtió que había escuchado rumores de que su investigación estaba atrayendo la atención de personas peligrosas. Les aconsejó que tuvieran cuidado, que tal vez debían esperar antes de hacer públicas las nuevas pruebas. Pero Elena, inspirada por la valentía de Ana y por las voces de las chicas que dependían de ellas, decidió que no podían dar marcha atrás. Organizaron una conferencia de prensa en las instalaciones de Renacer para presentar los documentos. El día del evento, la tensión era palpable. Elena y Ana sentían la presión de las cámaras, la atención de los medios y el peso de saber que lo que estaban a punto de revelar cambiaría nuevamente el rumbo de sus vidas. Frente a ellas, un grupo de reporteros y periodistas aguardaban con sus micrófonos y cámaras, listos para captar cada palabra. «Estamos aquí porque no podemos seguir calladas», comenzó Elena, con la voz firme a pesar de que sus manos temblaban. «Durante años hemos luchado para que la verdad sobre lo que sucedió en Santa Teresa saliera a la luz. Pero lo que descubrimos es que no se trataba solo de un hombre, sino de un sistema que permitió que esto ocurriera. Un sistema que protegió a los culpables y silenció a las víctimas». Ana tomó la palabra y presentó los documentos que detallaban las conexiones entre el consejo escolar, los antiguos administradores y las transferencias de dinero que habían servido para encubrir las denuncias de otros estudiantes. El impacto fue inmediato. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas y la noticia de la conferencia se extendió rápidamente a través de las redes sociales, desatando una ola de indignación y de apoyo por parte de miles de personas que exigían una investigación completa. Pero la reacción no fue solo de apoyo. En las semanas que siguieron, la Fundación Renacer sufrió ataques vandálicos, sus ventanas rotas y amenazas pintadas en sus paredes. Sin embargo, cada golpe solo reforzó la determinación de Elena y de quienes la apoyaban. No estaban dispuestos a retroceder. Finalmente, las nuevas investigaciones obligaron a reabrir casos que habían sido archivados, y varios antiguos miembros del consejo escolar fueron llamados a declarar. El país se dividió entre aquellos que defendían a la familia Espinoza y a las víctimas, y los que consideraban que todo era un intento de difamación contra la Iglesia y las instituciones tradicionales. El día en que el juez emitió las nuevas órdenes de detención contra varios de los antiguos aliados de Vargas, Elena sintió que, al fin, la justicia estaba empezando a prevalecer. Sabía que el camino por recorrer aún era largo, que las heridas emocionales tardarían en sanar, pero la idea de que su lucha había servido para cambiar la vida de muchas personas le daba la fuerza para seguir adelante. En una tarde soleada, mientras caminaba por el parque de la ciudad, Elena vio a un grupo de chicas jóvenes que reían y jugaban sin preocupaciones. Por un momento, sintió una punzada de nostalgia por la infancia que le había sido arrebatada, pero también sintió orgullo, sabiendo que, gracias a su historia, otras chicas como ellas tendrían la oportunidad de crecer en un lugar más seguro. Con el tiempo, Elena ingresó a la universidad para estudiar Derecho, decidida a convertirse en una abogada que defendiera a quienes no podían defenderse por sí mismos. Ana, por su parte, se dedicó a la psicología, trabajando con jóvenes que habían sufrido traumas y ayudándolas a encontrar su camino hacia la recuperación. Y así, en medio de las sombras de un pasado que no podía olvidar, Elena descubrió que había encontrado algo mucho más poderoso que el miedo, la certeza de que su voz, y la de todas las que se habían unido a ella, podía cambiar el mundo. «Estamos aquí porque no podemos seguir calladas», comenzó Elena con la voz firme a pesar de que sus manos temblaban. «Durante años hemos luchado para que la verdad sobre lo que sucedió en Santa Teresa saliera a la luz. Pero lo que descubrimos es que no se trataba solo de un hombre,
sino de un sistema que permitió que esto ocurriera. Un sistema que protegió a los culpables y silenció a las víctimas. Ana tomó la palabra y presentó los documentos que detallaban las conexiones entre el consejo escolar, los antiguos administradores y las transferencias de dinero que habían servido para encubrir las denuncias de otros estudiantes. El impacto fue inmediato. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas y la noticia de la conferencia se extendió rápidamente a través de las redes sociales, desatando una ola de indignación y de apoyo por parte de miles de personas que exigían una investigación completa. Pero la reacción no fue solo de apoyo. En las semanas que siguieron, la Fundación Renacer sufrió ataques vandálicos, sus ventanas rotas y amenazas pintadas en sus paredes. Sin embargo, cada golpe solo reforzó la determinación de Elena y de quienes la apoyaban. No estaban dispuestos a retroceder. Finalmente, las nuevas investigaciones obligaron a reabrir casos que habían sido archivados, y varios antiguos miembros del consejo escolar fueron llamados a declarar. El país se dividió entre aquellos que defendían a la familia Espinoza y a las víctimas, y los que consideraban que todo era un intento de difamación contra la Iglesia y las instituciones tradicionales. El día en que el juez emitió las nuevas órdenes de detención contra varios de los antiguos aliados de Vargas, Elena sintió que, al fin, la justicia estaba empezando a prevalecer. Sabía que el camino por recorrer aún era largo, que las heridas emocionales tardarían en sanar, pero la idea de que su lucha había servido para cambiar la vida de muchas personas le daba la fuerza para seguir adelante. En una tarde soleada, mientras caminaba por el parque de la ciudad, Elena vio a un grupo de chicas jóvenes que reían y jugaban sin preocupaciones. Por un momento, sintió una punzada de nostalgia por la infancia que le había sido arrebatada, pero también sintió orgullo, sabiendo que, gracias a su historia, otras chicas como ellas tendrían la oportunidad de crecer en un lugar más seguro. Con el tiempo, Elena ingresó a la universidad para estudiar Derecho, decidida a convertirse en una abogada que defendiera a quienes no podían defenderse por sí mismos. Ana, por su parte, se dedicó a la psicología, trabajando con jóvenes que habían sufrido traumas y ayudándolas a encontrar su camino hacia la recuperación. Y así, en medio de las sombras de un pasado que no podía olvidar, Elena descubrió que había encontrado algo mucho más poderoso que el miedo: la certeza de que su voz, y la de todas las que se habían unido a ella, podía cambiar el mundo.